Gracia y paz, mis queridos hermanos en Cristo. Bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia en un año, en el cual hoy ya es nuestro día número 87 de nuestra lectura bíblica. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, hermanos, darle las gracias por ser fieles a la palabra, por ser fieles a este proyecto de la lectura bíblica en un año, y sobre todo les hago un llamado a la firmeza en su palabra, como el Señor nos llama a ser firmes en Él. Amén. Bueno, hermanos, soy David, miembro de la Iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona, España, donde pastorean mis pastores Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel. Es un gusto, un gozo y un privilegio poder leer la Santa Palabra y compartirla con todos ustedes, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar la lectura, la explicación y la reflexión final. Amén. Vamos a orar para que el Padre nos dé su dirección en este momento leyendo su maravillosa palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Padre Celestial, amado Dios, gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Hoy especialmente gracias por un día más de vida, porque tú pones nuestro respirar, tú pones el aliento en nuestra boca y tú has hecho que podamos despertar una mañana más para poder contemplar tus misericordias y poder desear lo mejor y poder estar contigo y poder darte las gracias por un día más de vida. Padre, gracias por todo lo que has hecho, gracias por todo lo que haces y gracias por todo lo que harás en nosotros. Gracias por el sacrificio de Cristo y habernos traído al camino correcto. Padre, en este momento preciso, pido, Padre mío, tu dirección. Pido tu dirección para poder leer tu santa palabra, que me uses como una herramienta santa y perfecta, y que no diga nada de lo que no hay en tu palabra, ni quite nada de lo que hay puesto. Que sea fiel a tu palabra, Padre, y úsame para poder ser de edificación a todos y cada uno de mis hermanos. Padre, úsame como herramienta, que seas tú hablando por medio de mis labios, y que tú nos hables en el día de hoy. Padre, edifícanos, háblanos y transfórmanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, y amén, y amén. Bueno, hermanos, hoy, como decía, es el día número 87 de nuestra lectura y vamos a leer dos capítulos. Vamos a leer en el primer libro de Samuel el capítulo 17 y el capítulo 18. Ya les adelanto que es una de mis historias favoritas, que es la historia de David contra Goliat. Así que, hermanos, sin más dilación, vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo número 17. Y dice así la palabra del Señor. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5000 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo, el filisteo dijo: Hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. David era hijo del efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo,
y Sama el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron, pues, a Saúl. Pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaías a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento de donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con su guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se puso en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba del bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón del filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió según aquella palabra diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él le dice venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá a pelear con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía atrás de él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho, rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro.
Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino a Saarim, aún hasta Gat y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Primer libro de Samuel, capítulo número 18. La amistad de David y Jonatán. Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y prosperaba, y Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo, y también a los ojos de los siervos de Saúl. Y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles, y David a sus 10.000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: han atribuido a David 10.000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo, y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 hombres, y salía y entraba al frente de la tropa. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror. Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces Saúl dijo a David: he aquí, Merab, mi hija mayor, te la daré por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee en las batallas del Señor. Porque Saúl se decía: no será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y aconteció que llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel, el meolatita. Y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo: se la daré para que le sirva de lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos: hablad en secreto a David diciendo: he aquí el rey se deleita en ti y todos tus siervos te aman. Ahora pues sé yerno del rey. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Pero David dijo: ¿os parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo: así diréis a David: el rey no desea dote alguna, sino 100 prepucios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey, a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David, y que Mical, hija de Saúl, lo amaba, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. Y salían los jefes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Amén, hermanos. Hasta aquí
la lectura bíblica de hoy, dos maravillosos capítulos, una historia muy famosa que es la historia de David contra Goliat, cómo el Señor estuvo, al lado de David y se fue alejando de Saúl por sus comportamientos. Porque ya dice la palabra, ¿no?, que David era un hombre conforme al corazón de Dios y eso a Dios le agradó. Bueno, hermanos, aquí básicamente es la historia muy famosa, como he dicho, de David contra Goliat, y podemos ver cuatro cosas importantes. Podemos ver la dependencia de Dios, porque tanto Saúl al principio como ahora David dependía totalmente de Dios, porque si no hubiera estado el Señor con él no hubiera ganado al filisteo. Humanamente era imposible ganar a ese muchacho, a ese gigante, pero el Señor estaba con él. Entonces, hermano, dependía totalmente de Dios, igual que nosotros dependemos de Dios. Segunda cosa, vemos la obediencia al Señor. Vemos como David obedecía 100% al Señor y por eso el Señor estaba con él y esta victoria fue del Señor utilizando a David. Vemos también la responsabilidad ante Dios. Vemos cómo David es responsable de sus actos. David sabe que tiene al Señor, sabe que el Señor está con él y él se enfrenta, pero sabe que esa responsabilidad él tiene responsabilidad de ser como el libertador de Israel, pero también tiene responsabilidad ante Dios de obedecerle. Y finalmente, lo más importante, vemos como David, siendo como era un muchacho guapo, como dice, ¿no? Muchacho guapo, rubio, atractivo, ¿no? Vemos como él tiene una confianza absoluta en el Señor y va hacia adelante. Ve cómo le lleva, obedece a su padre primero, como honra a tu padre y a tu madre, y va al campo de batalla, pero él tiene una confianza ciega en el Señor al ver que todo el pueblo se acobarda. Él sabe que el Señor está con él y confía en el Señor 100%, como dice, cuando iba con las ovejas, me enfrentaba a leones, me enfrentaba a osos y el Señor estaba conmigo y los he vencido. Gracias al Señor que vence con nosotros. Por eso, hermano, esta historia podemos ver como al principio Saúl van a la guerra contra los filisteos. Al ver al gigante de Goliat, se acobardan, porque como he dicho, humanamente es imposible que un hombre pudiera matar a ese gigante, ¿no? Los filisteos tenían un as en la manga, ¿no? Tenían esa sorpresa que era el gigante. Y entonces, tanto Saúl, aunque fuera fuerte, no se atrevía, y el ejército se echaba para atrás, tenía miedo. Pero luego vemos cómo entra en escena David. Incluso sus hermanos se enfadan con él, porque incluso le tenían celos, le tenían envidia. Y decían, ¿qué vas a ir tú a vencer a este gigante? ¿Tú quién te has creído? Como aire de superioridad porque ellos estaban en la guerra y su hermano no. Además lo despreciaban porque era un muchachito. Y ahí entra en escena David, cuando habla con Saúl. Y Saúl también desconfía de David. O sea, está desconfiando de David y a la vez desconfiando de Dios. Entonces le dice, que Dios te bendiga, como diciendo, ¿tú quieres eso? Pues venga, ves para allí, ¿no? Como pasando de todo. Pero es David armándose con valor, como él estaba confiado en el Señor, con la valentía del Señor, sabiendo que el Señor iba por delante de él y que él no iba a vencer a ese gigante, que era el Señor el que le iba a dar la victoria por medio de él se enfrenta al gigante. Y entonces hay una frase que me encanta, que es en el versículo 45 que dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. O sea, por mucha armadura que tuviera, él venía en el nombre de Dios, que eso era poder, hermanos. Eso era poder. Él sabía que tenía una cosa más poderosa que podía ser muchos ejércitos, muchas armas, muchas armaduras. Tenía al Señor con él. Y como dice, ¿no? El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. Es decir, que hoy vas a morir porque no es que hayas desafiado al pueblo de Israel, no has desafiado al rey Saúl, no me has desafiado a mí, has desafiado al Dios Todopoderoso. Y quien desafía al Dios Todopoderoso acaba mal. Por eso dicen, en el nombre de Dios, hoy te voy a ganar, vas a ser entregado en las manos de Dios, porque Él se va a encargar de humillarte. Amén, hermanos. Y luego vemos en el capítulo 18, también vemos dos claras palabras importantes, que es la amistad y los celos. Vemos una amistad entre David y Jonatán. ¿Por qué? Una amistad basada en el pacto con Dios. Eran dos hombres de Dios. Era una amistad basada en el pacto de Dios. Por eso dice que a veces, entre los propios hermanos de la familia,
Tienes amigos que son más que hermanos, porque es una amistad para siempre. Y si tienes una amistad en Cristo, más todavía, hermano, esa amistad es férrea para siempre. Y luego, después de esta amistad, vemos los celos de Saúl hacia David, porque veía como David estaba prosperando. Saúl no era tonto, veía que el Señor ya no estaba con él por todo lo mal que había hecho y que el Señor estaba con David. Y David estaba prosperando y tenía popularidad. Y entonces él eso le llenaba de rabia por dentro. Incluso intenta matarlo. Cuando dice que le intenta tirar una lanza. Intenta matarlo para quitárselo encima. Intenta mandarlo al frente para que los filisteos lo maten. Pero como el Señor estaba con David, David siempre prosperaba. Incluso la frase que decían las mujeres, ¿no? Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10.000. Eso le reconcomía de envidia, de celo, de todo a David. Y por eso al final vemos como también le engaña. Dice que le va a dar a su hija primero, pero le engaña. Pero como ve que David sigue prosperando porque es el Señor el que va con David y que va ganando la batalla y el que el Señor protege a David, finalmente le da su segunda hija y él ya no tiene nada que hacer. Así que hermanos, estos dos capítulos me enseñan muchas cosas. La primera, que dependemos totalmente del Señor y que si tú tienes algún problema, ponlo en manos del Señor porque lo va a solucionar el Señor siempre. Humíllate a Él y corre a Él a contarle todo y como David dependerás de Él y te ayudará. Segundo, obedece a Dios en todo, hermano. Sigue sus mandamientos y obedécele en todo porque Él te ayudará como David. Tercero, tú eres responsable de tus actos, tú eres responsable de tus comportamientos, pero también eres responsable ante Dios. Así que tienes una responsabilidad maravillosa que tienes que hacer los mandamientos en este mundo y todas las herramientas que te ha dado el Señor, porque algún día estarás delante del gran juez. Y finalmente, como digo yo, la confianza absoluta en Dios, hermano. Confía 100% en el Señor, sea cual sea tu dificultad, sea cual sea tu circunstancia, sea cual sea tu momento. Hermano, David, como vemos aquí, era humanamente imposible que David pudiera matar a ese gigante. Pero Dios estaba con él y esa victoria fue gracias al Señor. Cualquier problema que tengas, hermano, ponlo en manos del Señor, porque si el Señor va contigo, cualquier cosa te puede cambiar, cualquier cosa se puede solucionar, porque tenemos un Dios todopoderoso que todo lo hace posible. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Hasta lo que tú crees que es imposible, para Dios es posible. Y Dios te puede ayudar en todo, hermano. Así que corre a Él, sométete a Él y verás cómo el Señor te recompensará, hermanos. Y si no es en esta vida, en la eternidad. Pero humíllate, sométete y corre primeramente siempre a Dios. Y luego, hermanos, como te digo, en el siguiente capítulo de la amistad entre David y Jonatán, ¿qué podemos sacar de aquí? Hermanos, podemos tener amigos, pero podemos tener amigos impíos. No es malo tener amigos impíos. Pero, hermano, yo creo, un punto de vista mío, todos mis amigos son de la iglesia, de la congregación. Porque son hermanos en Cristo, pero son mis amigos además. Corre a ellos porque somos amigos y hermanos por la sangre de Cristo. Y último, no dejes que los celos lleguen a tu vida. Que los celos, digamos, que estén en tu comportamiento. Que los celos tomen control de tu vida, de tu comportamiento. No permitas que los celos prosperen en tu vida. Debes reaccionar con amor a los celos, a las personas que te tratan mal, que te amargan. Paga el mal con bien, hermano. Y por eso los creyentes debemos actuar como David, con amor. Aunque nos odien, aunque no nos quieran, debemos actuar con amor. No permita que los celos entren en tu corazón. Sé santo como Dios es santo. Así que, recapitulando, hermanos, hay una dependencia 100% del Señor. Debemos obedecer al Señor en todo. Tenemos una responsabilidad en esta tierra, que es predicar el Evangelio, tener un comportamiento cristiano maravilloso, hermano, utilizando todas las herramientas que te ha dado el Señor, pero también tenemos una responsabilidad ante Dios. Y último importante, ten confianza absoluta en Dios. Confía 100% en Dios, pase lo que pase. Tenemos que tener una amistad maravillosa, pero una amistad basada
y firme en el Señor. Y nunca dejes que los celos, las envidias y cualquier cosa mala invada tu corazón. Amén. Lo único que puedo deciros, hermano, aquí, así como David venció a Goliat, solo podemos decir que fíjate en nuestro Señor Jesucristo como venció la muerte. Una representación rápida. Hermanos, David representa a Jesús. Goliat representa la muerte, el pecado y Satanás. Y nosotros, antes de que el Señor nos salvara por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, nosotros éramos ese pueblo cobarde, que nos acobardábamos en todo y no queríamos tirar hacia adelante. Pero por el sacrificio de Cristo somos nueva criatura y seguimos adelante por nuestro Señor Todopoderoso. Y lo hacemos todo para Él. Y todo siempre para Él, con Él. Siempre nuestro Dios es lo primero en nuestra vida. Así que así como David mató a Goliat, Jesucristo venció a la muerte, venció el pecado y venció a Satanás con su sacrificio en la cruz, hermano. Él venció a la muerte y luego resucitó, porque Cristo es Dios Todopoderoso. Y gracias a Él estamos aquí, ya no vamos a ser más cobardes como el pueblo de Israel, ni vamos a comportarnos como ese pueblo, sino vamos a comportarnos de una vez como hijos de Dios maravillosos y exaltar a Dios siempre y vivir para Dios. Que leamos su palabra, que meditemos su palabra, pero solo que vivamos su palabra y vivamos para Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias por este día, gracias por esta lectura, gracias por ver a Cristo, Padre mío, en este pasaje maravilloso en el cual David venció a Goliat, pero tenemos un Señor Todopoderoso que fue Cristo, que Él venció el pecado, la muerte, venció a Satanás, pero ¿cómo lo venció? Pues dando su propia vida, Padre, sacrificó su vida para que nosotros fuéramos salvos. Nosotros éramos cobardes, éramos malos y éramos lo peor, éramos como este pueblo de Israel, malo. Y por medio de Cristo fuimos salvos y vinimos a nacer de nuevo y a poder seguirte cada día, a poder correr la carrera y poder saber que solo Cristo nos salva y que solo dependemos de Dios. Ayúdanos a vivir para ti cada día y que toda la honra y toda la gloria sea para ti siempre. Padre, bendice a todos y cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Padre mío, a seguir adelante en cualquier circunstancia, confiar en ti, obedecerte a ti, ser responsables ante ti, Padre, por eso, y saber que dependemos de ti, que tanto vayamos a la izquierda o a la derecha es porque tú lo dices y que te obedezcamos siempre, que tengamos una amistad férrea con nuestros hermanos basada en Cristo y sobre todo que no dejes que nada malo enturbie nuestro corazón, que seamos puros y santos como tú que eres nuestro Dios santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendice este día, bendice a mis hermanos y que sigamos siempre hacia adelante poniendo la mirada en Cristo, solo Cristo. Amén. Así que Padre, gracias por todo, gracias. Y que todo esto te lo pedimos en el santísimo, maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, aquí hasta el día de hoy ha sido un gozo poder compartir con ustedes otra lectura. Espero vernos en la próxima y sobre todo que Dios los bendiga siempre. Amén. Cuídense mucho. Chao.